Tom es psicólogo y profesor profesional y Jennifer es profesora y además yo añadiría una experta en gramática. Ambos son autores publicados, han publicado libros. Jennifer publicó un libro de crianza cristiana en inglés que se llama Parenting, Crianza sin licencia. Y ambos escribieron un libro que se llama en español La Travesía y va a estar publicado en próximas semanas en español. Un saludito Tom y Jennifer, por favor. Hola, ¿cómo están todos? Es un privilegio estar con ustedes y Carolina y Camila y todos. Entonces, qué honra estar aquí con ustedes. Entonces, muchas gracias Camila, porque es muy importante tener esos espacios donde se habla en una manera sana de esos temas. Gracias. Se inscribieron alrededor de 190 participantes, van 104 que han entrado, así que muchas gracias, bienvenidos los que acaban de entrar. Lady Carolina Cardona, docente de institución pública con 19 años de experiencia en pedagogía con jóvenes y niños, es licenciada en educación física de la Universidad de Antioquia, mamá de un hijo de 18 años, ha ejercido su ministerio en la Fundación 1111, no 911, 911 es la de Tom y Jennifer, esta es 1111, con jóvenes y niños, entre quienes promueve actividades lúdicas y recreativas que orientan a la construcción de un proyecto de vida con propósito, cuya fundación tiene su sede principal en Yolombó, Antioquia. Lady Carolina, un saludito. Gracias por la invitación, gracias por conectarse, gracias por aceptar esta invitación. A nosotros nos complace mucho que estén motivados a escuchar, a aprender. Sabemos que hay mucha inquietud y esperamos poder ser una fuente cierta de información y que ustedes reciban esos tips, esas estrategias que quieren y que necesitan para la formación, no solo de sus hijos, sino de todas las personas que haya a su alrededor. Y yo como moderadora, Camila de la Cruz, una mujer apasionada por la labor social con jóvenes y niños. Soy artista, actriz, cuentera de Yes Clan Compañía Artística e integrante de varias redes juveniles de la ciudad respaldadas por la alcaldía. Y estoy aquí para servirles y para aprender porque soy una novata, pero me encanta. Listo, vamos a empezar con las preguntas. Ese es un tema que tiene muchas inquietudes, hoy no las vamos a lograr abordar todas, pero queremos dejar que ustedes también queden con esa inquietud de hay que leer y hay que hablar de este tema. Entonces, vamos a empezar. Tom y Jennifer serán quienes respondan primero y luego seguirá Carolina. ¿Qué es la sexualidad? ¿Qué es el sexo? ¿Y es el sexo malo o bueno? La sexualidad, la definición es como, claro, se compromiso de las cosas económicas, físicas, psicológicas que caracterizan cada sexo. También se refiere a apetito sexual, conjunto con todos esos fenómenos de emociones y conductas vinculadas al sexo. ¿Qué es el sexo? El sexo, como hemos visto tradicionalmente, es coito, donde el pene penetra la vagina, pero también yo quiero ampliar esta definición del sexo porque también puede ser la manipulación o masturbación de los genitales. También yo definiría eso. Si el cuerpo siente que está teniendo sexo, esto es un tipo de sexo. Entonces vamos a hablar del sexo virtual, masturbación, todas esas cosas que están yendo en el mundo hoy. ¿El sexo bueno o malo? Okay. El sexo es un regalo de Dios para la humanidad. Es decir, todo que Dios creó es bueno, pero cada cosa que es bueno puede ser abusado. Entonces, el sexo dentro de un matrimonio sano entre una mujer y un hombre es muy, muy bueno. Cualquier sexo afuera de esta relación no es buena porque el sexo fue creado para unir al hombre y la mujer dentro del matrimonio para hacerles una carne, una sola carne. Es una relación muy especial que solo debe existir entre ellos.
Ellos creó el sexo con dos objetivos muy claros: para multiplicar a los seres humanos y para la satisfacción para ellos. Carolina, adelante. La sexualidad es un término tan amplio, casi como decir la humanidad. Nos quedaríamos cortos en reducir solamente la sexualidad al acto sexual. Nosotros desde que nacemos estamos en contacto con el otro sexo. Por ejemplo, si una madre tiene un niño varón, entonces ella está interactuando en su sexualidad con él porque son de diferente sexo. No es únicamente que nosotros lleguemos a ese encuentro sexual con una pareja. Entonces la sexualidad es un mundo, es un universo y lo vamos construyendo a medida que nosotros vamos creciendo. Por eso se hace tan importante que podamos darle a los niños desde que nacen ese acercamiento real a lo que es la sexualidad, porque es todo un universo. Sexualidad es como hablo, sexualidad es como miro, sexualidad es como camino, sexualidad es como me relaciono. Es un mundo muy amplio. Creo que incluso no definirlo de la manera correcta es lo que hace que se cierre en un solo término y no nos sintamos en la capacidad de hablar de él porque solamente consideramos que es la genitalidad. Entonces, la sexualidad es un lenguaje, es muy amplio, es universal, no depende simplemente de que sea el sexo opuesto. Yo me relaciono con las personas del mismo sexo. Por lo tanto, eso es sexualidad, poderme relacionar. ¿Qué es el sexo? Es una característica de todos los seres humanos. No hay seres asexuados. Todos tenemos sexo. Vuelvo a reiterar que el sexo no solamente incluye el acto sexual. El sexo es una característica de cualquier ser humano y nos acompaña desde el nacimiento, desde la gestación, desde la formación. Es una de las cualidades con las que nosotros nacemos y si es bueno o si es malo, obviamente que todo lo que nos acompaña desde nacer es bueno, como los ojos, que es la vista, como la nariz, que es el olfato, como la boca, como las manos, los pies, todo es bueno. Todo lo que, con lo que nosotros nacemos y hemos sido dotados es bueno. Es importante que nosotros aprendamos a administrar todo lo que nos ha sido dado y no solamente es el órgano sexual, sino todo lo que soy, desde mi punta de mi cabello hasta el último dedito del pie, yo soy un sujeto sexual. Por lo tanto, requiero también educarme y prepararme para poder saber administrarlo. Muchas gracias, genial. Vamos muy bien con el ejercicio del tiempo. Les invito a todos los asistentes a que tomen nota. Yo estoy juiciosa, así como en la escuelita, tomando nota porque necesitamos realmente aprender de este tema. Vamos entonces, me hicieron acordar de ese versículo que dice, y todo lo hizo bueno Dios, ¿cierto? Y Dios hizo todo bueno. El ser humano es el que le pone esa carga mala y para dañar. Yo siempre le pongo un ejemplo a la gente, ¿este lapicero es bueno o es malo? La gente normalmente dice, no, el lapicero es bueno, ¿quién sabe? Yo puedo matar con este lapicero, puedo dañar. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es la primera fuente de información que como hijo debo conocer sobre sexualidad? ¿Las redes sociales, el internet, la escuela? Toman, Jen. Pues yo puedo empezar con algo que hoy en día es muy diferente que era cuando nosotros éramos niños, ¿cierto? De pronto uno aprende hablando con los amigos o encontrando una revista de Playboy, de pronto un chico encuentra esto. Hoy en día el internet tiene todo a la mano en cualquier momento. Y uno en algún momento después, aún de hablar mucho de por qué no debemos buscar cosas en el internet, mejor hablar con los papás. Uno de nuestros niños hace unos años, decimos, ¿ustedes saben cuál es la pornografía? ¿Cierto? Y todos dijeron que sí, esto fue hace años. Pero uno no sabía. Entonces, ¿dónde fue para buscarlo? El internet.
¿Y qué encontró? Aún con filtros, pornografía. Y esto después de haber hablado, entonces estamos en otro mundo. Entonces, nuestra respuesta es, debe ser los padres los que transmiten estos mensajes, porque va a ser desde un punto de vista sano, y los mismos amigos tienen otro nivel de madurez, otro nivel de experiencia, están hablando todos como otro idioma, y la información que van a transmitir casi seguramente no va a ser el adecuado para el niño, para realmente aprender lo que deben saber. Y un niño buscando, aún muy inocente, buscando qué es el sexo por internet, hay tanta perversión ya listo para saltar de esta pantalla, que lo que hemos hecho, y aún pasó con uno de nuestros hijos, aún después de hablar tanto, como papá siempre estar muy abierto y decir, por favor, cuenta con nosotros para hablar de este tema, porque el internet y los amigos les van a desviar mucho, mucho, mucho. Listo. Ya lo que ella dijo, los padres tiene que ser la fuente de información para los niños, sumamente importante. Gracias. Lady Carolina. Efectivamente, el núcleo familiar debe de ser ese lugar donde el niño construye el concepto de sexualidad, porque es su primer acercamiento. Él allí aprende a relacionarse con sus hermanos, aprende a relacionarse con sus padres, aprende a conocerse a sí mismo, y él está construyendo su identidad a partir de ese núcleo familiar donde convive. Recordemos que desde que el niño nace, él está bajo el sustento de las personas que lo están cuidando. Quisiéramos decir que son sus padres, pero sabemos que el contexto actual no le garantiza a los niños que nacen que convivan con su papá y con su mamá. Por lo tanto, aquí nosotros nos hacemos responsables de esos niños que están en nuestro entorno, así sean nuestros sobrinos, así sea nuestro vecino. Nosotros debemos asumir con responsabilidad esa formación de la sexualidad de las personas que a nosotros nos rodean. Lo primero deberá ser el núcleo familiar. ¿Por qué? Porque cuando el niño salga a tener una interacción con la escuela y con los medios, él va a tener un referente real, sano, verdadero, que fue el que se propusieron sus padres o su núcleo familiar a formar en él. Deberíamos procurar que toda esta formación se diera desde el momento que llega ese nuevo integrante de la familia, para que cuando él llegue a la escuela, él pueda hacer una comparación, para que él no tenga que recurrir a esas otras fuentes de información. Y en cuanto a nosotros como padres, no deberíamos esperar a que el niño o el hijo o el sobrino sea un adolescente. Básicamente, los 12 o 10 años que han pasado es un tiempo que ha sido muy valioso y que necesitamos recuperar, porque la sexualidad no es cuando empieza a gustarte alguien, la sexualidad es desde que tú naces. Entonces aprovechemos el tiempo desde el minuto uno que ese nuevo integrante llega, empecemos a construir ese concepto de sexualidad y hacer esta fuente de información firme y verdadera que queremos que se forme en esa persona. Gracias. Los invitamos a que vayan enviando sus preguntas por el chat. Bueno, muy importante eso, padres, que se menciona acá, y es que no tengamos miedo de hablar de esos temas con los hijos, de hablar abiertamente, porque seguramente ellos ya han escuchado estos temas y a veces decimos, no, mejor yo no le voy a hablar de eso porque es que está muy niño. Y llega una edad en la que ya a usted se le pasó el tren, como dicen por ahí. Siguiente pregunta. A ver, ¿de quién es responsabilidad la educación sexual de los hijos? ¿Del Estado o de los padres? Seguramente los padres. Y estamos viendo hoy en día en los colegios, en los Estados Unidos,
están enseñando unas cosas locas desde muy chiquitito, mostrando cómo poner condones a los 11 años, hablando de cómo un niño debe buscar su identidad de género, todo esto, pero desde chiquitico. Entonces, si nosotros no nos encargamos de esto, es seguro que el niño va a ser muy confundido por lo que va escuchando. Entonces, tenemos nosotros, los papás, que creemos que sabemos lo que queremos que el niño sepa y entiende y cree, ser este primer fuente de enseñanza. Y lo importante es hablar libremente, aunque es incómodo. Claro, es incómodo, especialmente al principio, es incómodo, pero el niño va a escuchar de esto, sea de ti o del amigo, o va a buscarlo por internet. Entonces, hay que romper esta pared de incomodidad utilizando las palabras que son, aunque te pones rojo y incómodo, tocárselo y vuelve a ser más cómodo con tiempo. Yo creo que los padres son responsables bajo de Dios, porque Dios y las leyes del país también, porque si tu hijo no va a la escuela, ¿quién les va a demandar? ¿Quién les va a buscar? ¿Va a buscar el profe del niño, el rector, o va a buscar el papá del niño? ¿Quién es responsable? Es el papá que está responsable de la educación de los niños, y en esta área de sexualidad es mayor importancia esto. Entonces, la recomendación es empoderar a ustedes, empoderarse y decir, si la educación es mal, es la profe o el rector, la escuela, no. Si enviamos a nuestros niños a escuelas malas, nosotros tenemos que asumir la responsabilidad. Entonces, buscar una escuela virtual, buscar otra escuela y tomar esto en serio, la educación de tu hijo. Preguntar qué están aprendiendo en el colegio y con tu punto de vista también. Excelente, muchas gracias. Y a propósito que Lady Carolina es profesora de institución pública, danos tu opinión, por favor. El Estado se constituye como garante de la educación. Nosotros tenemos que identificar si el Estado, si lo que piensa el Estado está alineado con lo que yo quiero para mi hijo. Si tú dejas que sea el Estado el que forme a tu hijo en esa educación, es porque tú estás de acuerdo con lo que ellos están diciendo. Pero si ese no es tu pensamiento, tú debes trabajar en esa educación que tú le vas a promover a tus hijos. En la medida que nosotros delegamos a otros en la formación de nuestros hijos, estamos permitiendo que se robe mucho terreno en esta formación sexual. Por eso, cuando ya tú observes conductas en tus hijos, pues ya ellos estarán dando señales de lo que piensan, de lo que creen y de lo que opinan. Por lo tanto, nosotros debemos apropiarnos de eso. Tú no necesitas ser un sexólogo, necesitas ser un psicólogo, no necesitas ser un profesor. Tú eres un ser humano, tú has tenido experiencias y desde ahí nosotros tenemos que partir. Todos ustedes que están acá en esta reunión, ustedes fueron niños. Ustedes recuerdan sus vivencias de niños, ustedes fueron adolescentes, ustedes tienen anécdotas a partir de los cuales ustedes pudieron comprobar dónde ustedes fueron afectados en su pensamiento acerca de la sexualidad, dónde ustedes fueron incluso abusados en el sentido de que se les orientó en algo que no era correcto, en algo que no era positivo, o en que en algún momento fueron vulnerables. Entonces ustedes tienen la capacidad de poner eso en confrontación con sus hijos, o sea, de identificar la edad en la que ellos se encuentran, poder hablarles y que ellos entiendan. De pronto tenemos mucho temor acerca de qué palabras utilizar, y aquí un consejo, no solo como docente, sino como madre, porque otra cosita que les quería decir es que mi experiencia no se la debo a la universidad. Todo lo que he podido aprender ha sido a través de escuchar a los niños. O sea, yo me debo
a las experiencias de los niños, a que los niños cuentan, los niños hablan, el adolescente quiere hablarte y él está buscando a alguien que lo escuche. Por lo tanto, nosotros tenemos que construir ese espacio donde él pueda dialogar, donde él pueda expresar. No reduzcamos la sexualidad al acto sexual, porque eso es lo que nos tiene detenidos, eso es lo que nos tiene estancados. Impresionante todo lo que dicen. Realmente es, Dios mío. Una pregunta que yo creo que va a resolver muchas de las preguntas que hay en el chat y es, ¿desde qué edad debo hablar con mis hijos sobre sexualidad? Ahora, yo diría que lo que hicimos con nuestros niños fue, acorde a su edad, empezar desde 1 año, 2 años a hablar. Es que mami y papi, y nosotros besamos así en los labios, pero esto es solo para los matrimonios. Tuvimos unos libros muy buenos, están en inglés, pero eran 4, una serie de 4 libros, y para pequeños era como un dibujo de mamá y papá abrazando bajo la cobija. Y algo así como, hijo, tú viniste desde el amor que tiene mami y papi, algo así, y con dibujitos, pero súper sanos, hasta como los 5 años de edad. Sí, sí, y la otra cosa es de los toque bueno y toque malo. Yeah. Y después como de 5 a 8 fue otro nivel de información. Entonces, nosotros utilizamos estos libros, pero también siempre hablando la verdad de acuerdo a la edad del niño. Por ejemplo, en una vacación vimos 2 hombres besando en el hotel, y mi hijo, que tenía como 4 o 5 años, dijo, ¿por qué están besando? Entonces, no voy a mentir, no voy a decir, esto no fue un beso, no. Es que algunas personas que están un poquito confundidas en esto, pero el diseño de Dios es tal, y utilizando cada oportunidad para explicar y reintroducir el punto de vista que quiere Dios. Y también el hijo mayor dijo, pero ellos pueden casarse, ¿y cómo tienen sexo? Entonces, en un desayuno tuvimos que tratar esto un poco al nivel del hijo, y sí, lo hacen, pero, y explicamos un poquitico, pero no demasiado. Entonces, yo creo es ser honesto, pero pensando siempre en la edad del niño y utilizando los términos correctos, no apodos porque somos incómodos. Es que la vagina, es que el seno, es que esto. Y toque bueno, toque malo. A los 2 años, 30 segundos. Este tip más tarde tengo que darles porque eso va a prevenir 60% del abuso sexual del niño. Gracias. Y muy importante, algo que yo aprendí de Tom y Jennifer era que ellos, cuando veían estas personas, o 2 hombres besándose, o 2 mujeres besándose, y los hijos preguntaban, hay que responderles. O sea, no se hagan loco. No, mijo, no sé. No, vaya, hable con su hijo, dele la respuesta, porque o si no, él va a ir a preguntar a otra parte. Y además de eso, Jennifer decía algo muy importante que me dijo estos días, y es el amor, que le diga a sus hijos. Ellos tienen esa confusión de identidad, pero Dios los ama y nosotros también los amamos y los respetamos, pero el diseño perfecto de Dios es hombre y mujer. Listo. Lady Carolina. Desde que nacemos, porque pues vuelvo y le reitero, no es una cuestión únicamente del acto sexual. Me parece muy puntual lo que dice Tom y su esposa, y es que de acuerdo a la edad, los niños nos van a ir preguntando. Hay una frase muy bonita que dice, no despierten el amor ni lo dejen dormir hasta que sea el momento. Esto aplica en este momento. No tenemos que llenarlos de información porque estás preocupado, porque va a quedar en embarazo. No, a medida que se vaya dando su necesidad, él va a preguntar, él nos va a ir dando como esa orientación. Lo que sí debe ser permanente todo el tiempo es ayudarlos en la construcción de su identidad, porque no solamente somos sexo,
cuando hablamos del sexo es una cualidad, es una característica de cada uno de nosotros, pero nosotros somos mucho más que eso. Incluso en un momento de nuestra edad podemos decidir que no queremos tener relaciones sexuales o que sí las vamos a tener. Entonces, incluso estamos siendo formados para ese momento, pero lo más importante de la educación sexual es construir una verdadera relación con los hijos. Yo pienso que si su hijo le pregunta algo sobre sexualidad, dese por bien servido. Es un logro, celébrelo, porque en esta época los chicos no están hablando, no están expresando, ellos están muy prevenidos con sus autoridades o con sus padres. Entonces, si él ya te preguntó, definitivamente abrió el terreno, abrió la puerta, te está diciendo, creo en que usted tiene algo valioso que decirme, creo que usted tiene algo importante que decirme. O sea, si él ya te preguntó, realmente es una victoria. Es un logro muy grande, entonces no desaproveches esa oportunidad, te está dando la entrada para que tú le des argumentos firmes, ciertos y verdaderos. Es el momento donde él va a empezar a hacer esta construcción. Pero, por ejemplo, mientras el niño es un bebé, él no está interesado en saber más otra cosa que su relación con sus padres, quiénes son sus hermanos, con quién vive, si respeto a la mascota que hay en la casa, los horarios para comer, el aseo personal. Desde ahí vamos construyendo su sexualidad. Entonces trabajemos en crear unos buenos fundamentos para que tengamos niños y adolescentes que hablen. Gracias. Siguiente pregunta, o sea que vamos muy bien. ¿Por qué algunos niños y jóvenes piensan que es normal masturbarse, ver pornografía, tener tendencias homosexuales y sexo antes del matrimonio? ¿Por qué hay gente tan joven pensando ya que eso es normal? Yo diría que es porque los papás no han tocado el tema antes de los amigos, el colegio, las redes y las películas. Por ejemplo, mis papás fueron muy como fríos en este sentido, que no hablaron de nada y yo no entendí realmente qué era sexo, qué no era. Me involucré muy joven por no saber y no entender. Y todo tema que tiene que ver con sexo también me involucré joven sin saber hasta que me embaracé y me tuve un aborto pensando que eran unas células. Y cuando me estaban haciendo este procedimiento, me mostraron el bebé, pero así de grande, moviendo y todo, y yo, ¡oh! ¿Por qué nadie me contó? Y ya, lo mataron. Y yo fui parte de eso, pero inconscientemente, porque nadie me había hablado de esto antes. Entonces yo creo es siempre, todo esto es falta de educar a sus niños antes de que lo hace el colegio y los amigos y los medios. Listo. Tom, ¿querías decir algo? Voy a dar este tip porque estadísticamente, si usted hace esto con los niños a los 2, los 3, los 4, 5 años, 60% va a prevenir el abuso sexual. Y eso es el toque bueno y el toque malo. Como Jennifer, no besaron los labios, es el toque malo. No toque malo, pero sí, eso es para los esposos. Y también puede enseñar las cosas. Vea, ¿dónde está mi dibujito? ¿No ¿Sí? pueden ver o no? Yo creo. Aléjalo un poquito, eso ahí. Y ahí es donde está la traje de baño, ¿cierto? El traje de baño. Entonces ahí dice, esas cosas nadie se toca. Donde va su vestido de baño, nadie puede tocar. Nadie puede tocar y son las cosas privadas entre ti y Dios. Un médico sí puede tocar solo cuando un papá o mamá está al lado. Porque no falta el vecino que viene y empieza a tocar y dice, no, mi mamá me dijo que nadie me toca si no sea un médico. Pues si soy médico, van a mentir para tener acceso a los niños. Entonces, el médico solamente con un padre o una madre. Entonces, eso es sumamente importante
enseñar. Hay muchas maneras creativas de dibujar, de poner la ropa y todas esas cosas, pero sumamente importante con los años 2, 3, 4, 5. Y es muy bueno que es vestido de baño porque un niño puede recordar dónde va esto. Por ejemplo, un vecino puede empezar aquí atrás. Pero no es un parque privado. Pero esto va moviendo y es en este espacio. Sí. Gracias. De pronto ampliamos un poquito con Carolina la pregunta. De pronto ya nos resolvieron ellos el por qué. ¿Qué tal si tú nos respondes, Caro? ¿Cómo puedo abordar el tema de la masturbación, de la pornografía, del homosexualismo o de alguna de esas, porque de pronto es muy amplio, con los niños? Algo corto que puedas darnos un tip ahí. Primero, pues sí, confirmar que evidentemente pues la fuente de información va a hacer la diferencia. El niño va a creer la primera fuente de información y luego nosotros vamos a tener que entrar a corroborarla si no fuimos nosotros. Entonces tenemos que asegurarnos cuál es la primera fuente de información, porque si están siendo los medios, allí hay un mundo de confusiones o de informaciones que son contrarias a lo que tú le quieres enseñar a tus hijos. Bueno, yo sugiero, o algo que yo trabajo con mis estudiantes, es a base de como de investigaciones o de soportes científicos que hablan sobre la salud. En el tema, por ejemplo, de la masturbación, cuando nosotros sometemos nuestros órganos sexuales a un uso inadecuado y antes del momento del matrimonio, nosotros estamos generándole un desgaste a nuestros órganos sexuales. Entonces, uno de los ejemplos que yo utilizo con ellos, por ejemplo, es, yo les digo, si tú llegas y enciendes un bombillo y lo apagas y lo haces muchas veces, ¿qué va a pasar? Y ellos dicen, se quema, el bombillo se quema. Sí, porque tiene una vida útil. Cuando tú caes en la masturbación, tú le estás generando un desgaste a tu organismo donde él necesita recuperarse, donde él necesita renovar sus células, donde él necesita generar procesos de crecimiento que tú no le estás dando tiempo. Tú puedes ser un chico más alto, tú puedes tener un mejor cabello, tú puedes tener una mejor piel, pero tú estás gastando todo ese material genético que tú produces en cada masturbación. Aparte de eso, tú estás emocionalmente alterado, estás angustiado y él empieza a evidenciar que eso que se le está diciendo es cierto. Entonces, él empieza a comprender que más allá de que esté prohibido, hay una razón, porque realmente nosotros que entendemos que es un principio bíblico o que es un mandamiento, nuestros adolescentes necesitan explicaciones, ¿cierto? Para nosotros es fácil decir, sí, yo lo voy a hacer porque es lo que me enseñaron, pero nuestros adolescentes quieren saber por qué, quieren saber qué es lo que sucede y el organismo lo puede demostrar. También yo les digo a ellos, si tú te trasnochas 2 días, 3 días, una semana, tu cuerpo lo va a sentir. O sea, no creas que todo lo que tú haces contra naturaleza en tu organismo no se va a evidenciar. Entonces, si nosotros generamos ese tipo de conversaciones donde nosotros les mostramos qué es lo saludable, ellos van a encontrarle valor a esa enseñanza y a ese aprendizaje. Gracias, Caro. Muy importantes esos ejemplos, porque en el espacio que yo estuve, que les comenté, que fue un conversatorio abierto donde había mujeres que hablaban que mujeres sí, mastúrbese, es muy bueno, eso es bueno para el cuerpo y psicológicamente dicen que es muy bueno. Y usted va a internet y sí, usted va a encontrar información que le dice que es bueno, pero también busque la información donde muestran los efectos secundarios. Y si usted tuvo esa experiencia, también puede llegar a ser sincero con su hijo y decirles, hijo, es que yo también pasé esa situación, es que yo sé que es vivir eso, y eso le genera uno estrés. Si ustedes buscan en internet van a encontrar información, datos que revelan cómo la pornografía es un apoyo a la esclavitud humana, cómo la pornografía es uno de los pasos al abuso sexual, y si vemos pornografía estamos apoyando la violación. Entonces hay muchos datos que ustedes pueden encontrar en internet, así como buscan una receta, cómo hacer arroz de coco. Usted busque efectos dañinos o consecuencias de la masturbación, consecuencias de la pornografía. Y en el chat
nuestro James, que está con la cuenta de Juntos, les va a enviar link de unos videos donde hay información que se llama Desenmascarando a la Madame, de Itiel Arroyo, un video en YouTube. Vea, se lo recomiendo. Vamos con la última pregunta. ¿Cuáles son algunos tips de cómo puedo abordar este tema con mis hijos? ¿Qué términos debo usar o no? Lo que hicimos nosotros con los niños es tuvimos una serie de libros cristianos que hablaba de estas cosas sanas y hablaban de todo, pero acorde a la edad del niño. Este año terminamos lo de adolescencia y esos libros que estamos utilizando están en inglés, pero este es el mejor tip que quiero darles. Esos son libros escritos por unos 2 pastores, uno es sexóloga y otro es abogado, más pastores, y hablan José Luis y Silvia Sinali, y es la página de web de ellos se llama placeresperfectos.com.ar. Argentina, son argentinos. Entonces, eso es, vaya, edúquense con una material buena. En español. En español. Ellos tienen conferencias, tienen videos, tienen tantas cosas. Hay que educarse y tener como material bueno para quitar este miedo y eso. Entonces, que la sexualidad no es algo tabú en nuestra casa. Estamos hablando de esas cosas, las buenas cosas del diseño de Dios y el por qué. Muy lindos discusiones y conversaciones con nuestros hijos sobre todas esas cosas, y todo es abierto. Ellos pueden preguntar, no tienen miedo de preguntar. Y sal de tu lugar, hay que solamente hablar. Empieza a hablar en la forma que puedas, porque hay que saltar de este miedo que esta genera, y muchas veces cuando el papá o mamá no está cómodo con su como sexualidad o su experiencia sexual, porque muchas personas han sido abusados, tenían fallas en la área sexual, y dicen, ay, ¿qué ejemplo soy yo? No, comparte esto con los niños en la edad adecuada. Comparte eso, porque ellos no te van a juzgar. Dice, no haga lo que yo hice como joven, niño. Guárdate, sea algo mayor que yo, y vas a salir, no vas a tener tantas heridas y problemas, ansiedades psicológicas y todos esos corazones rotos. Entonces, es utilizar tu experiencia para educar al niño. Y de pronto vas a tener miedo que ellos te van a respetar menos. Eso no va a pasar. Y además los vas a guardar de un montón de experiencias malas. Y nuestros niños siempre nos dicen, gracias por ser tan transparente para que podamos nosotros. Es que el techo de Tomás y Jen es el piso de nuestros niños, porque ellos pueden empezar donde terminamos nosotros, el aprendizaje. Ellos empiezan con todo lo que hemos aprendido. Otro libro, vea Testimonios de los ex-gays. Ese libro es de Cuando la homosexualidad pide ayuda. Es increíble. Usted no va, en la escuela de tu hijo no va a encontrar esas cosas, pero esas cosas son como las verdades. Este tiene otro autor, pero está en el mismo ministerio, placeresperfectos.com.ar. Y esas cosas muy importantes, tener el otro lado de la información. Se puede cambiar. Gracias. Ya, gracias. Gracias, Tom. Y a mí me gusta mucho como Tom y Jennifer son un gran equipo de esposos. Yo llevo ya 8 años trabajando con ellos como voluntaria en la Fundación 911. Conozco a sus hijos desde pequeñitos, cuando empezaron a crecer, verlos ahora adolescentes, jóvenes, grandes, altos, y ver unos niños
como tan enfocados y tan llenos de la presencia de Dios. Yo creo que vale la pena escuchar lo que ellos están diciendo. Y además Tom siempre enfatiza en algo, y es que es dentro de la responsabilidad que más recarga debe ser del padre, que el padre debe ser una de las fuentes de información que más se acerque a hablar de este tema con sus hijos. Si no hay una figura paternal, pues obviamente la mamá. Y si el papá no toma la decisión de hablar, pues usted como mujer, bueno, hable con su esposo también y venga, mi hijo, hablemos juntos, anímelo. Mi hijo en Colombia es venga mi amor, venga mi querido, venga mi tesoro. Entonces, Lady Carolina Cardona, adelante. Yo tenía también los dos tips que acaban de dar Tom y su esposa. Uno de ellos, de pronto yo lo había numerado como contar anécdotas propios. Es importante mostrarnos sensibles y mostrarnos humanos frente a nuestros hijos. Porque una de las cosas que a ellos los detiene a hablar es como, no, mi papá nunca haría eso, nunca pensaría así, mi papá no va a ver bien lo que le voy a contar. Entonces, si nosotros disponemos esas anécdotas que nos han sucedido, como lo que nos dijo la esposa de Tom, que no recuerdo el nombre, Jane, eh, sí, donde ella expuso su corazón, donde ella contó algo tan sensible como ese tema del aborto, yo creo que eso a mí me genera mucha identidad con mi madre. O sea, si a mí mi madre me dice eso, me está dando valor. Entonces, no nos escondamos detrás de nuestros errores, al contrario, apalanquémonos de esos errores que nosotros ya cometimos, incluso en la historia de cómo este niño llegó a nuestra vida, la historia de cómo naciste, la historia de qué sucedió en mi relación. Eso me va a dar a mí muchos elementos para poder generar una conversación que genere confianza. Otra que ellos mencionaron es informarse. Necesitamos estar informados, leer, porque nosotros mismos no sabemos muchas cosas. Ahora necesitamos conocer qué está pasando en la actualidad. Nosotros necesitamos saber qué están pensando nuestros jóvenes, qué les están hablando en la escuela, qué les están hablando en los medios, sin necesidad de nosotros caer en situaciones negativas, pero sí estar informados. Nosotros saber, en mi caso, por ejemplo, que me relaciono todo el tiempo con niños y con adolescentes, ellos me comentan de alguna canción o de alguna película o de alguna novela. Yo trato incluso en mi tiempo libre ir a investigar de qué trata esa novela, de qué trata esa película, para yo tener un argumento de valor cuando ellos me hablan, cuando ellos me dicen, entonces yo empiezo a hablar de un personaje, ellos se asombran de que siendo la profesora sepa de eso porque se supone que eso es malo. Ella porque sabe, ella porque lo escucha. Ay, pero tengo más tips. ¿Qué hacemos? Sino que retome esos dos. Bueno, Dale. hay uno. ¿Cuánto vale un minutico ahí? Pues yo se lo compro. Bueno, uno muy importante, construir una relación de amistad con los hijos. Hay una frase muy bonita que dice, el que quiera tener amigos tiene que mostrarse amigo. Eh, Preparando pues esta conversación, yo recordaba que en la construcción de esta educación sexual con mi hijo, el arma, la estrategia, el poder sobrenatural que yo recibí de Dios fue poder construir una amistad con mi hijo. Mi hijo tiene 18 años y la verdad que nuestro nivel de conversación es de dos amigos. Y yo no puedo ser amiga de mi hijo cuando yo tomo una postura simplemente de autoridad impermeable a la que no se le puede hablar, a la que no se le puede mirar, a la que no se le puede decir. Construir una amistad bajo los parámetros de una verdadera amistad. Hay padres que dicen, es que los padres no pueden ser amigos de sus hijos. Claro que sí, porque la amistad no es mala. Tu hijo necesita amigos y si tú no vas a ser ese amigo, él lo va a encontrar en otro lugar. Entonces tú tienes que sacarle provecho al tiempo que tienes con tu hijo y construir esa amistad. Bueno, otra es generar espacios y momentos de diálogo. Conquistar a tu hijo, tienes que enamorarlo, tienes que conquistarlo, porque allá afuera hay muchas personas, hay muchos medios y hay muchas circunstancias que lo están conquistando. Entonces tú tienes que ganar ese terreno. Y al escucharlos,
y esto lo aplico con mis estudiantes y con mi hijo, aunque fue una de las cosas de pronto que me generó más impacto al escucharlos, por favor, evitar los juicios de valor, evitar, no, eso está mal o hacer caras, simplemente escuchar. Yo sé que vamos a tener los, exacto, sí, esas expresiones, porque eso inmediatamente bloquea el fluir de esa persona. Luego, cuando tú des tu opinión, tú vas a dejar ahí en claro lo que tú piensas y vas a generar una conversación. Gracias, Caro. Es que Caro es una mujer que tiene muchas herramientas pedagógicas porque ella pues en el colegio le toca experimentar muchas situaciones, imagínense 50 niños de cada grupo y tiene 6 grupos o más, no sé cuántos tiene. Es una mujer que conozco desde hace más de 10 años también, ha sido mi mentora, coequipera, es una mujer luchadora y ejemplar como madre en cómo habla con su hijo. Yo siempre me admiro en cómo es amiga de su hijo. Y recuerdo muy claro que ella me dijo un día, es que yo le preguntaba a Dios, ¿cómo educo a mi hijo? ¿Cómo hago para enseñarle a mi hijo? Y él me decía, tienes que verlo como si fuera uno de tus estudiantes, con misericordia. No quieras que tu hijo sea perfecto, tienes que verlo con misericordia. Y muy importante, cuando entablemos esas conversaciones con los hijos, no hacer como, ¡ah! Hijo, ay, por Dios, usted lo que me hizo. Recuerden que soy actriz, entonces, sino actuar con mucha naturalidad y tomar eso como una gran oportunidad para tener lazos de amistad. Carolina, recuerdo que tuvo una situación en el colegio de una niña que estaba consumiendo drogas y es aquí donde viene el Espíritu de Dios y le empieza a revelar cosas y claro, había un trasfondo de un abuso. Y Carolina, Dios le permitió ayudar a esta niña y a muchos niños más. Entonces, si bien hoy ven una profesora que está hablando desde los principios de Dios, hay muchos profesores que no. Ella, como profesora, Dios le ha permitido ser ejemplo en ese ámbito institucional. Para cerrar, voy a dar las conclusiones y empezaremos con las preguntas del público en el chat de acuerdo al orden por 15 minutos. Bueno, lo primero fue que definimos lo que era la sexualidad, que es una característica, conjunto de características de un ser humano, que es un término muy amplio y que el sexo es conocido como algo como el coito como tal, pero que la sexualidad y el sexo no se debe limitar solo a pensar que es el momento del acto sexual, porque es ahí donde nos gana terreno el enemigo. ¿Cuál es la fuente de información? La primera fuente de información es el núcleo familiar, debe ser el lugar donde se convive. Debemos brindarle tranquilidad a nuestros hijos para hablar de este tema. Número 3, el Estado es el encargado de educar a nuestros hijos o nosotros. Y el Estado, la conclusión fue, el Estado da información que puede confundir. Al principio puede ser incómodo hablar con tu hijo de este tema, pero rompe la pared, nos decía Jennifer. Y Carolina nos decía, pregúntate si lo que está diciendo el Estado está alineado con lo que tú quieres para tu hijo, si está alineado con la palabra de Dios. No reduzcamos la sexualidad al acto del sexo solamente, porque entonces eso nos detiene para hablar de este tema con ellos. ¿A qué edad debemos hablar con los niños de este tema? Desde los 2 años, empezando con cosas básicas como los dibujos que nos mostró Tom, el toque malo, el toque bueno, las partes privadas, las partes que solamente debe tocar esa personita y el papá, si con autorización o con respeto, el doctor si está presente el papá, ser honesto. Y Carolina nos decía, de acuerdo a la edad, ellos van haciendo preguntas, entonces tómalo como una verdadera elogio, decía ella, siéntanse elogiados y privilegiados si su hijo le hace ese tipo de preguntas y procure responderlas. Número 5, algunos tips, creo que era la 5. Bueno, el tema de la pornografía, la masturbación. Bueno, hablamos del ejemplo del bombillo que se desgasta, que la masturbación genera irritación, que la pornografía es uno de los pasos para el abuso y es apoyar la esclavitud humanitaria, es apoyar la violación. Algunos tips, bueno, pusimos en el chat libros, nombres de libros que mencionó Tom, ahí se puso el link de la página que mencionaron
Tommy, Jennifer, Carolina menciona muy importante las anécdotas propias. Hágase humano, sea sincero, honesto y construya relación con su hijo, sea amigo de su hijo. Muchísimas gracias. Vamos a ir un minuto por cada pregunta. Gracias a James que nos hizo el resumen acá de las preguntas porque algunas ya las respondimos. Otras estaban pues repetidas. Entonces, una de las preguntas es, ¿cómo iniciar una conversación de sexualidad con tu hijo cuando tuvo una experiencia de abuso? Yo quiero escuchar mucho a Carolina en este punto porque tiene experiencia en eso. Con los psicólogos que están trabajando en eso, yo no, pero con esos niños, es no hacer la loca, es no hacer, eso, no, hay que calmarse y hablarse bien. Muchas veces los padres necesitan el psicólogo más que los niños en esos casos, porque si los padres lo manejan bien, ellos manejan los niños bien y todo va sanando y calmando. Eso es un minutito. Pero quiero escuchar a Carlos. Jennifer, tú también puedes dar tu opinión, por favor. No, estoy de acuerdo que es hablar al nivel en que el niño puede hablar de esto, que sea natural mientras que están cocinando algo y el niño, o en el colegio el niño menciona algo, tomarlo natural, en serio, ¿no? Para que no sea algo como extraño y el niño va a ir procesando con ustedes. Entonces, a ver, la pregunta es, por ejemplo, entiendo yo, la persona dice, me di cuenta que este niño fue abusado. ¿Cómo le hablo de este tema a ese niño que es abusado? De sexo. O abusado sexualmente. Básicamente, no hablar directamente del abuso no va a disponer a esa persona en el tema porque ya sabemos que es una situación que no le genera bienestar. Entonces, lo más importante es generar un vínculo con esa persona, lo que dijo la esposa de Tom, que no me he podido grabar el nombre. Generar espacios, hacer una receta, dibujar, utilizar plastilina, construir personajes, leerle una historia. Por ejemplo, si yo le cuento una historia personal, el niño o la niña se va a identificar conmigo. Ahorita que hablan de los libros, un tip que les quería dar era regálenle libros a sus niños donde ellos se vayan empapando del tema, historias sanas y saludables. Recuerden que antes de regalar un libro, nosotros debemos de leerlo y analizarlo y pasarlo por ese filtro, donde él pueda ir encontrando figuras, donde él pueda ir identificando si esto es un abuso, yo he sido abusado, porque no siempre los niños saben que fueron abusados. Es más, ellos pueden estar en medio del abuso y ellos no se reconocen como abusados. ¿Por qué? Porque el abusador no violenta, el abusador seduce. Entonces, cuando nosotros le decimos al niño y lo cogió, lo jaló o le hizo así, él no nos va a referir eso porque él tiene a esa persona que es el abusador como alguien que lo quiere, como alguien que lo cuida, como alguien que le da cosas. Entonces es construir una conversación donde él espontáneamente vaya haciendo una descripción. Si nosotros sospechamos de alguien, de un lugar o de una conducta, entonces empezar a hablar en torno a eso, pero no directamente ni de que es un abuso, sino nosotros escucharle cómo él desarrolla su vínculo con esa otra persona. Gracias. Siguiente pregunta, ¿cómo contrarrestamos lo que les enseñan en los colegios si no es lo que la palabra de Dios enseña? Las mismas cosas que estamos diciendo, como Carolina está hablando, es que el vínculo con el niño, pero conjunto con la verdad. Y yo diría, si la escuela no está enseñando algo adecuado a mi niño, yo saco a mi niño de la escuela. Yo busco una escuela que va a enseñar cosas buenas. Hay hoy en día muchas escuelas virtuales que están como aprobados del Estado y son legales, y es muy importante tomar esto, pero
la idea es con la verdad y la amistad, con esas dos cosas. Y explicarles por qué esto, por qué el otro. No tenemos tiempo para esos como argumentos, pero es eso. Y yo diría que seas el primero para poner la información que quieres que el niño entiende antes de que otros, y explicarlo bien bajo los principios de Dios. Y, por ejemplo, nuestros niños han sido estudiando virtual y están en una universidad ahora donde hay unas clases como más humanísticos, pero ya llevamos un tiempo en que vienen temas que no son bajo los principios de Dios, pero ellos ya saben lo que es correcto. Entonces, yo creo que sería esto, que hablar de estos temas de abuso y cosas antes. Bueno, y de pronto, ¿qué versículos bíblicos usar? Por ejemplo, un versículo bíblico, Tom, que es bueno usar para ese caso, para hablar. A mí me gusta este versículo de 2 Pedro 2:19. 2 Pedro 2:19 dice, les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Ese versículo es para la pornografía, para la masturbación, porque uno dice, no, yo puedo salir de la masturbación, pero ya están como adictos. Eso es un versículo bíblico, 2 Pedro 2:19. Gracias. Caro, adelante. ¿Cómo podemos contrarrestar lo que les enseñan en los colegios si no es de Dios? Pues la mejor manera de contrarrestar es que nuestros niños sean tan críticos y nosotros los hayamos formado de tal manera que aún él en la escuela tenga la capacidad de exponer su punto de vista. Ojalá nosotros pudiéramos formar niños y adolescentes que se levanten en medio del aula y expongan su punto de vista. Que ellos puedan decir, yo pienso esto, he aprendido esto y yo vivo esto, porque finalmente la escuela no va a obligar a ningún niño. O sea, nosotros estamos en un mundo donde todo el tiempo tomamos decisiones y nosotros tenemos que preparar a nuestros hijos para tomar decisiones sabias. Algunos tendrán la posibilidad de moverlos de unas escuelas a otras. Yo tengo la experiencia de estar en instituciones donde los padres llevan a los hijos porque son instituciones con fundamentos bíblicos. La institución tiene fundamentos bíblicos, los chicos que llegan allí no. Entonces, no ignoremos que el entorno que rodea a nuestros hijos siempre va a ser secular, incluso aunque ellos estén en un medio donde nosotros creemos que se les está garantizando una enseñanza bíblica. ¿Cierto? No nos confiemos en eso, construyamos hijos, niños, adolescentes críticos, con valores, con principios, con el fundamento que usted quiere que él sepa, que él cuando llegue a la casa, él pueda decir, mamá, en la escuela me dijeron eso, o papá, en la escuela me dijeron eso, pero que no tengamos temor. Recordemos que los hijos son flechas, preparemos a nuestros hijos para ir y, como dice la palabra, trastornar. Nuestros hijos tienen que ir y trastornar el lugar donde ellos lleguen y nosotros mostrarles que ellos son valientes, que lo que ellos creen es lo que es cierto, es lo que es verdadero, es lo que es bueno y es lo que es correcto. Por eso lo que nos estamos dando cuenta aquí es que tenemos una responsabilidad muy grande. Yo creo que vamos a redondear ahí, porque ya el tiempo va pasando. Vamos a dar una pregunta para Tom y Jennifer y una pregunta diferente para Carolina. Listo. Entonces, para Tom y Jennifer va esta pregunta. ¿Cómo explicar a los niños de todo lo que ven en medios y en la calle sobre comunidad LGTBIQ+? No se puede ignorar esas cosas. Hablar cierto a esas cosas, lo que está pasando y el por qué. El por qué de esto es muy importante. Y el por qué y la verdad de Dios y ¿Qué piensa de Dios? Que piense de Dios y las cosas reales de Dios.
Eso es una guerra espiritual para las vidas de tus hijos, de nuestros niños. Esa es una guerra espiritual. Y eso va más allá. Ellos quieren quitar todos los derechos que tenemos como padres y tener los niños, los derechos sexuales de los niños, que sería todo una perversión. Entonces hay que educar los niños, nosotros como padres, en esas cosas, no ignorando de lo que está pasando, porque está ahí, hay que hablarlo claro, lo que ellos están intentando indoctrinar en nosotros, y es en todos los medios, en internet, las películas, hay que mirar. Y lo que Caro dijo, ayuda al niño o la niña a pensar críticamente, a juzgar las cosas según la perspectiva correcta. Entonces hay que enseñarlos a pensar, no solamente decir, eso es malo, eso es bueno. Recuerda eso, hay que enseñarles a pensar, cómo discernir. Entonces, eso es lo que digo. También siempre mostrar que esto es un pecado que como todos los pecados que Dios no quiere, pero al hombre, si él quiere, este hombre, esta mujer, y también amamos a esta gente porque tampoco somos perfectos. Siempre respetar a la gente ante los niños para enseñarles que separar cualquier pecado de la persona, porque no debemos juzgar a la gente, sino enseñar es que esto no es que quiere Dios. Carolina, la pregunta es justamente una que yo le hice ayer, y es, ¿cómo le puedo hablar a un joven sobre sexualidad si nunca le he hablado? No le hablé desde niño y es mi hijo. ¿Yo cómo le voy a hablar? ¿Cómo lo abordo? Un minuto, Caro, por favor. Bueno, eso lo tenía incluso pues en los tips, y se puede partir, por ejemplo, de una situación que haya salido en las noticias, de algo que le esté aconteciendo a un familiar, de algo que esté sucediendo en el entorno, que yo lo pueda citar como un suceso y preguntarle, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué harías? Si tú fueras esa persona, ¿qué decisión hubieras tomado? Y exponer tu punto de vista. Siempre es generar una conversación. El adolescente siempre quiere hablar. En mi caso, yo estoy en los descansos y ellos se acercan. Profe, imagínate que pasó esto, o alguna niña llega con el cabello tinturado. Lo que hace la mayoría de las personas es simplemente señalar, eso no se puede, no. Hola, ¿qué vas? ¿A dónde fuiste? ¿Dónde te tinturaron? ¿Y ese color por qué? ¿Por qué te gusta? Y empieza ese niño o ese adolescente a abrir su corazón y a permitir, a escucharme, porque algo que es muy importante aquí es que nosotros decimos, los niños saben quién los quiere, los adolescentes también. Uno sabe quién lo quiere y uno va a abrir su corazón frente a esa persona que le muestre amor. Yo creo que los adolescentes saben lo que están haciendo y ellos saben en su corazón lo que está mal, pero ellos buscan a alguien con quien identificarse. Por eso es necesario que nosotros generemos ese espacio donde él pueda hablar, donde él pueda conversar. Y yo sé que el tema de la sexualidad no se hace esperar. El adolescente siempre tiene una pregunta sobre sexualidad. De hecho, siempre se me acercan, profe, ¿usted tiene hijos? Profe, ¿usted tiene novio? Profe, ¿usted tiene esposo? Inmediatamente se abre una oportunidad para uno empezar a hablar. Gracias. Bueno, voy a concluir. Yo sé que hay todavía muchas preguntas, pero les invito entonces que las envíen a través de las personas que se inscribieron y ya nosotros sacaremos el tiempito para responderles. Les recordamos que en el chat se están poniendo unos links para que usted vea videos, consulte las páginas y se inscriba en el formulario si quiere volver a ver esta charla y se la enviaremos, o si quiere participar de lo que estaremos hablando en próximos días. Ya le voy a dar las fechas. Voy a concluir esta partecita que es el tema de cómo hablar con alguien que ha sido abusado. Entonces, leerle historias, utilizar plastilina, dibujos, no abordar el tema directamente, sino
crear un vínculo, compartir con esta personita, y esta persona te va a abrir el corazón y luego será una oportunidad para que tú ores por ella, para que tú la ayudes. Lo más importante, yo creo que una de las preguntas que más se da es ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Pues hoy le digo en el nombre de Jesús, del paso de fe y el Espíritu Santo te va a mostrar cómo hacerlo. Él te va a dar la estrategia, las palabras, y eso va a ser sobrenatural. Ayudar a los hijos a pensar críticamente. La pregunta era cómo contrarrestar el tema de los colegios, que no es de Dios. Ayuda a su hijo a pensar críticamente, a juzgar las cosas. Otra, el tema de la LGTBI, ¿cómo le hablo a los hijos del tema de LGTBI? Enseñarles a que es un pecado como la adicción a la marihuana, como la pornografía, que es un pecado y que la gente está siendo esclava de ciertos pecados y que ellos están siendo esclavos de esto, mirarlos con amor, nos decía Jennifer, y no juzgarlos. Carolina nos decía para la última pregunta, ¿cómo hablar con un joven que nunca he hablado de este tema y es mi hijo? Es ponerle a hablar, hacerle preguntas. A mí me parece súper importante lo que dice Caro. Genere una conversación, pregúntele y escuche. Papás, tenemos que aprender a escuchar a los hijos. No queramos imponerle inmediatamente mi punto de vista. Escuchémoslos, dejemos que ellos opinen y luego tú le dices, hijo, mi opinión al respecto de lo que hablamos es esta. Y seguramente Dios va a permitir que Él recuerde muy bien tu opinión, porque tu opinión y el valor que Dios le ha dado a tu palabra es más poderosa que el valor del Estado y que la palabra de los amigos. Tú eres su padre y Dios te ha dado autoridad sobre tus hijos. Bueno, para cerrar, quiero dar la bienvenida a James del Movimiento Juntos, que nos va a dar un saludo de 30 segundos. Adelante, James, si conectas tu cámara y nos das un saludo. ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren bien. Muchas gracias por acompañarnos. Quería dar simplemente un breve saludo para agradecer a Camila por este espacio. Camilita, Dios te bendiga bastante. Realmente ha sido una bendición inmensa para este movimiento Juntos y creemos que este espacio es simplemente una primicia para otros espacios similares que vamos a estar originando a partir de ahora, así que queremos que estén pendientes, siguiendo nuestras redes, porque vamos a seguir teniendo invitados especiales, excelentes los invitados de hoy, y vamos a seguir haciendo esto. Ya saben que si desean obtener la grabación y todo lo demás, pueden solicitarlo en las redes nuestras, ahí están, pueden escribirnos por los internos y seguir el ciclo de conversatorios que vamos a continuar trabajando. Se vienen cosas muy interesantes, así que Camila, muchas gracias, gracias a todos los asistentes, y Movimiento Juntos va a seguir trabajando una agenda en articulación con otras organizaciones precisamente para continuar trabajando por la transformación de las nuevas generaciones. Así que muchas gracias a todos. Cami, gracias. Dios te bendiga. Gracias, James. Cuando se me ocurrió esta idea loca de este conversatorio, mi esposo me apoyó absolutamente y James del Movimiento Juntos me dijo, cuentas conmigo. Entonces, qué bueno contar con el respaldo de entidades de ciudad que trabajan por los jóvenes. El 10 de octubre, el sábado, en el Facebook de Movimiento Juntos, ahí les mandé el link por chat, estaremos hablando sobre mujer y aborto, un tema que también está muy de moda y que tenemos que hablarlo, conocer los puntos de vista y nosotros permanecer firmes. Bueno, si Tommy y Jennifer nos dan una despedida y luego Caro, por favor. Gracias, fue una honra y privilegio estar con todos ustedes. Y les bendecimos, pedimos la mano de Dios, del Espíritu Santo, sobre cada conversación que tienen, fuerza, valentía, coraje, que rompe el hielo, con la ayuda de Él, todo es posible. Amén. Les vuelvo a recordar el link y si no, pídanselo a los contactos con los que se inscribieron para que les llegue la invitación para un espacio que va a haber de formación de este tema. Caro, ¿estás ahí? Agradecerles de verdad que hayan dado este paso, ya es bastante.
reconocer que tenemos una necesidad de aprender. Ustedes están mostrando que aman a sus hijos, que desean hacer algo por ellos, que están inquietos por lo que está sucediendo. Y todo eso es importante en esta construcción, seguirlos animando, que se capaciten y que sigan confiando que Dios tiene estrategias muy valiosas, prepararnos y lo que decía Camila, nosotros contamos con esa revelación de parte de Dios para enseñar, para ayudar, para instruir y para formar a través de los principios que están en la palabra. Y nosotros creer que estamos hablando lo que es cierto y lo que es verdadero y Dios nos va a respaldar. A veces cuando nosotros orientamos a nuestros hijos y ellos no le dan el valor, Dios se encarga de mostrarles a ellos que eso era lo cierto. Y hay muchas experiencias al respecto de eso y ustedes lo deben de saber con sus hijos. Entonces permanecer firmes es muy importante. Nosotros somos el modelo, nosotros somos el ejemplo. Permanezcan firmes, no declinen y sigan trabajando en pro de construir esa relación con sus hijos para poder tener un panorama abierto a la conversación. Listo, muchas gracias Tom y Jennifer, muchas gracias Carolina, gracias a todos, yo sé que se conectaron Guatemala, México, varias partes de Colombia, mucha gente de Santa Marta. Un abrazo para todos, Dios los bendiga. Chao.